Bienvenidas y bienvenidos al podcast Ciencia de Datos con Jocelyn Dunstan Escudero, es decir, conmigo. En cada episodio nos sumergiremos desde una mirada interdisciplinaria en las distintas áreas que nos permiten utilizar la ciencia de datos para mejorar nuestra vida, conociendo diferentes profesionales y sus diversos campos de trabajo. Aprendamos juntos ciencia de datos. Hola, estamos en lo que creo es el último capítulo especial AC3E. Basta como que me den 15 likes y ya estamos pensando en la segunda temporada. Pero por ahora confórmense con estos especiales que además tienen video. Entonces por eso nos están viendo y están viendo a don Héctor Ramírez Estay. Y tengo que decir el segundo nombre porque hay otro Héctor Ramírez. Entonces como que hasta tuve que cambiar al otro Héctor Ramírez en mi agenda para que no se me mezclaran. Así que bueno, bienvenido Héctor al podcast. Muchas gracias Jocelyn, gracias por invitarme. Estoy súper contento por la invitación, de verdad me puse súper contento y hasta me emocioné un poco, así como, me van a entrevistar, así que muchas gracias. Es que además, o sea, imagínate, cuando estuvo Matías Sañartu fue con audio nomás, pues nadie veía la cara de Matías y ahora yo encuentro que, yo pensé que iba a haber más gente que me iba a decir que no, porque onda, que lata verme, ¿cachai? Como que la gente vea qué hay detrás de mi voz, no. No, yo creo que es más emocionante, creo que es más entretenido, o sea, que esté el video, yo creo que le da incluso un plus al asunto, así que bien. Así que quienes nos están escuchando en Spotify tienen que ir al canal de YouTube del AC3E y ahí va a estar el video y nos van a poder ver nuestras caritas. Bueno, el AC3E es un centro basal que es el Advanced Center for Electrical and Electronical Engineering. Los eléctricos tienen esta cosa muy chistosa del triple E, que es Electrical y Electronical. Y acá estamos con alguien que estudia Ingeniería Eléctrica. Claro, o sea, yo estudié Ingeniería Electrónica. Ah, perdón, ¿viste? Ya la embarré. Sí, no Entonces sabía, partamos diciendo como, o sea, ¿cómo se convive entre Ingeniería Eléctrica y Electrónica? Bien, yo estudié, para empezar, yo estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad de Concepción, ¿ya? O sea, no soy sansano, a diferencia de muchos de acá, ¿ya? Y en la Universidad de Concepción se convive muy bien, ¿ya? Porque las dos formaciones van prácticamente juntas, eléctrica y electrónica, son parte del mismo departamento y evolucionan juntos hasta más o menos tercero, ¿ya? Por lo tanto, a diferencia de otros lugares, no hay ninguna ofensa cuando nos dicen eléctricos. ¿Ya? Muchos de nosotros, de hecho, nos sentimos muy eléctricos. ¿Ya? Entonces, así que súper bien. ¿Ya? ¿Y hay un plan común? ¿O tú querías ir así de cabeza electrónica? O sea, ¿cómo sabías que querías ser electrónico? Eso no tenía idea. ¿Ya? No tenía idea. O sea, yo entré a la universidad a Ingeniería Civil, plan común, la Universidad de Concepción, similar a lo que es la U de Chile, ¿cierto? Uno entra a un plan común. Ahora, el haber entrado en ingeniería fue un poco un accidente porque yo me preparé, la verdad, en la enseñanza media para entrar a estudiar leyes. A mí siempre me gustó mucho el tema de las leyes, del derecho. Siempre fui muy militante políticamente, ya metido en el centro de alumnos de mi liceo, incluso en las juventudes del Partido Radical cuando era chico. Entonces estaba muy convencido con el tema, ya, la ley y todo. O sea, incluso hay gente que llega a ser presidente. Claro, claro. Y la realidad sí me dijo otra cosa, o sea, me fue muy mal en la prueba de historia y geografía, muy mal. Y me fue muy bien en las pruebas de matemáticas. Entonces, y nunca me disgustaron las matemáticas, siempre me gustaron mucho. Así que fue como que lo vi también, dije, ya, yo creo que lo mío es algo más matemático. Pero con puntaje en mano, tomando esa decisión. No, muy mal. O sea, historia y geografía creo que saqué como 400 puntos, algo así, ¿ya? No, muy mal, ¿ya? Pero matemáticas saqué muy buenos puntajes, ¿ya? Entonces, entré finalmente a ingeniería, al plan común, sin saber si quería estudiar, qué ingeniería quería estudiar. Y fue durante el plan común que me interesé por electrónica, mecánica también me gustó mucho. Y al final me decanté por electrónica. No fue una decisión que toda la vida quería estudiar electrónica ni nada, lo fui descubriendo en el camino.
Pero qué multifacético, porque yo pensé que me iba a decir, yo quería estudiar matemática, porque lo que hacía ahora es súper matemático. Entonces, como te paseaste de las leyes a la matemática casi. Sí, sí, ya en ingeniería, ¿cierto? En plan común, me gustó mucho la física, la matemática. Ya en electrónica yo entré sobre todo por el tema tecnológico. Ya me llamó mucho la atención el tema de la tecnología. Pero ya dentro de la carrera de electrónica, me interesé por todo lo que tenía que ver con control, ya, sistemas lineales dinámicos, control automático, y ahí le agarré un gusto muy, muy fuerte, ¿ya? Y empecé a tomar, yo creo que un poco inconsciente, los ramos que eran más matemáticos, ¿ya? Y, y finalmente me fui por el control y la parte del control más teórica también, ¿ya? Era de los pocos en la Universidad de Concepción, en mi departamento, que empezó a estudiar control no lineal. Y, y el control no lineal es bien abstracto, ¿ya? Y eso como que fue, una cosa fue llevando a otra, lo cual finalmente decantó en que terminé haciendo un magíster, ¿ya? En control no lineal y en una teoría bastante particular que tiene que ver con control de sistemas hamiltonianos, ¿ya? En el cual mi director de tesis tampoco era realmente experto, pero tenía unos colaboradores en Francia con los que trabajaba en eso, y, y ahí me metí en ese tema, en esa temática, que es matemática, pero muy ligada a la física, pero siempre a la perspectiva del control, y eso me encantó, ¿no? Pero Héctor, como que yo pienso en electrónica y pienso en circuito y pienso en gente como soldando cositas chicas. El control automático es como se hacen los programas para que esos circuitos funcionen de manera automática. Onda, como, ¿cómo se conecta ese cliché de la electrónica con lo que así? Lo que pasa es que es súper buena pregunta, porque la electrónica es sumamente amplia, ¿ya? Es sumamente amplia y efectivamente está desde el diseño de circuito, ¿ya? El diseño de circuito, el estudio, ¿cierto? De artefactos electrónicos como antenas, como cosas, ¿ya? Pero también la electrónica, por un tema, yo diría que casi histórico, ¿ya? También tiene mucho que ver con modelado de sistemas, ¿ya? ¿Y a qué se refiere el modelado de sistemas? Se refiere a cuando yo diseño un circuito, cuando yo diseño un sistema, generalmente tengo que partir de un modelo matemático, ¿ya? Es un poco lo que también hacen los mecánicos cuando ellos diseñan, antes de construir un puente, ellos calculan la estructura y hacen modelos matemáticos, ¿ya? Entonces, tanto los mecánicos como nosotros, esos modelos matemáticos también no estudiamos solamente el tema de cómo se va a comportar una vez que esto está funcionando de manera permanente, sino que también estudiamos lo que llamamos la dinámica, los transientes. O sea, por ejemplo, cuando cargo el puente, ¿ya? Y pasan los autos generan fuerzas que producen vibraciones, ¿ya? Y cómo esas vibraciones después van a afectar al conjunto. Y lo mismo pasa en electrónica, ¿ya? Cuando diseñamos nuestros circuitos, estos van a estar operando en unas condiciones nominales, pero ¿qué pasa en los cambios? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se energizan, cuando se le excita con alguna señal en particular? Y ahí estos modelos, hablamos de los modelos matemáticos para poder anticipar lo que pasa, son modelos dinámicos. Y esos modelos dinámicos están descritos por ecuaciones diferenciales. Y ahí está nuestra conexión, ¿cierto?, con la matemática, ¿ya? Entonces, nosotros, particularmente los electrónicos, y los eléctricos, como trabajamos, ¿ciertos?, con corrientes, campos eléctricos, estudiamos muchas ecuaciones diferenciales. Y por lo tanto, a la gente que le gusta la matemática, es fácil perderse en ese mundo de las ecuaciones, ¿ya? Y de los modelos. Y eso fue un poco lo que hice yo. Ahora, esto nunca deja de estar desconectado, ¿ya? Porque el modelo al final, los modelos que nosotros trabajamos, a diferencia de los modelos que provienen de la matemática, siempre están pensados en una aplicación práctica, ¿ya? Concreta, ¿ya? O física. Entonces, los tipos de modelos son bastante más acotados que estos modelos mucho más abstractos que podemos encontrar en matemática.
y por lo tanto también los análisis, las soluciones, siempre también son más acotadas y por lo tanto más fáciles de encontrar porque no analizamos todas las posibilidades, porque analizamos las posibilidades que son físicamente posibles, por así decirlo. Entonces, si bien es cierto, en mi caso estoy muy metido en la parte matemática, siempre está la conexión, ¿ya? Hay un puente que muestra, aquí hay una conexión con el circuito o con la aplicación física. Y en general, para resolver esas ecuaciones, ¿te has metido como en el elemento finito, o sea, cosas como numéricas? ¿O tratar de encontrar también como en qué caso esta solución tiene, o sea, es solución analítica la que podéis proponer? Claro, en el caso mío, y aquí de nuevo, o sea, en el caso mío, si nos vamos a la electrónica, generalmente el ingeniero civil electrónico, ya, él va a estar más preocupado de la solución, él va a estar más preocupado de las condiciones de estabilidad probablemente, ¿ya? Yo tengo una solución, tengo un modelo, un sistema, hasta qué punto puedo empujar este sistema, puedo forzarlo antes de que el sistema se vuelva inestable, ¿ya? O hasta qué punto puedo forzarlo hasta que la respuesta se escape de los márgenes que yo quiero que opere, ¿ya? Por ejemplo, un parlante, ¿ya? Hasta qué punto puedo subirle el volumen, amplificarle la potencia antes que se queme, ¿ya? O antes que se distorsione la señal, ¿ya? Entonces, ese análisis es lo que se hace más a nivel, ¿cierto?, de ingeniería. Ahora, cuando uno hace investigación, ya posgrado, ya doctorado, esto puede tomar ya los tintes casi que uno quiere, ¿ya? Entonces, en mi caso, después de estudiar ingeniería electrónica, yo hice un doctorado que era en sistemas, estas mismas técnicas que aprendemos en electrónica, yo las extendí en mi doctorado a sistemas termodinámicos. Y ahí con formulaciones mucho más abstractas, en el cual ya uno, ahí sí empieza a perder la conexión a lo mejor con la aplicación, ¿ya? Entonces, en mi línea de investigación, yo también trabajo con sistemas que son muy abstractos, en donde las soluciones ya no representan necesariamente algo concreto que yo quiero aplicar, sino que están más ligadas a lo que es ciencias básicas, ¿ya? A lo que es generar a lo mejor teoremas fundamentales que me permiten después clasificar soluciones de una clase de sistemas que pueden ser o no correspondientes a aplicaciones prácticas en ingeniería. Entonces, en la investigación hay problemas que son muy abstractos en mi caso, hasta problemas que son bien concretos, como lo que hago con mis estudiantes en los laboratorios. ¿Y cómo fue? Porque tu doctorado fue en Francia. Además, la escuela francesa tiene esa fama de abstracta. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue para ti estudiar el doctorado? Para mí fue maravilloso, ¿ya? De hecho, es chistoso porque uno, cuando hace un doctorado, ¿ya? Como bien tú sabes, uno conoce un montón de gente, ¿ya? Uno tiene sus colegas que se vuelven amigos, ¿ya? Y uno forma una especie de comunidad con la gente que hace doctorado. Y me di cuenta que no era tan común cuando uno le preguntaba a los colegas, a los otros estudiantes de doctorado, em, ¿cómo va tu doctorado? Y había harto sufrimiento, ¿ya? Había harto sufrimiento, ¿ya? Y yo, por otro lado, estaba siempre muy contento, ¿ya? Yo estaba muy contento, entonces como que algo no anda bien. Pero yo lo disfruté muchísimo, ¿ya? Me fui, yo el doctorado lo hice en un laboratorio de química y farmacia, ¿ya? Con un grupo de matemáticos, ¿ya? De matemáticos que eran una mezcla entre ingeniero en automatización, ¿ya? O doctor en automatización, mejor dicho, con ingenieros químicos, principalmente químicos y farmacéuticos, y que están preocupados, ¿cierto?, de procesos químicos. Entonces, yo estaba en un grupo muy pequeño en donde se estudiaban las propiedades geométricas, ¿ya?, de los procesos químicos. Y en ese contexto hice mi doctorado. Entonces, tuve que aprender termodinámica, ¿ya? Y lo tuve que aprender así, más que desde el punto de vista química, desde el punto de vista matemático,
¿ya? Entonces mucha física, ¿ya? No como una que tomó el curso de termodinámica y chao, así la máquina de Carnot, así como que todo era como el teorema, pupú. Así, Claro, acá la era primera como ley, la segunda ley. empezar de cero, Sí. era tal cual, acá era partir de la primera ley, después segunda ley y de ahí todo para arriba, ¿ya? Y eso para mí fue muy emocionante, ¿ya? Lo disfruté mucho Esa es la termodinámica, esta cosa como un poco como o la odiáis o la amáis. Porque en general la enseñan medio fome. O sea, yo me acuerdo que tenía hasta no me puedo acordar, pero había como un nickname para termodinámica, pero era como algo como con fome, ¿cachai? Pero es verdad que es súper un pilar de la física, o sea, como... yo creo que lo que marcó la diferencia en mi caso fue mi director de tesis. ¿Ya? Yo creo que mi director de tesis, aparte de ser, mi director de tesis es Bernard Maschke en Francia. ¿Ya? En Chile fue Daniel Bárbaro, porque esto fue una tesis en cotutela. Pero Bernard Maschke era el experto en termodinámica. ¿Ya? Y él es muy reconocido en su campo, ¿ya? O sea, es uno de los fundadores de la teoría en la cual yo hoy día trabajo, ¿ya? Él hizo escuela en ese tema, pero aparte de eso, era una inspiración, ¿ya? Es excelente persona, ¿ya? Y siempre estaba preocupado por la persona, ¿ya? Siempre estuvo preocupado por mí. Entonces generó en mí una comodidad y un sentimiento de confianza, ¿ya? Que en realidad no importaba si es que me equivocaba o no, lo importante era trabajar y siempre me sentí parte de un equipo, éramos un equipo de dos, pero siempre me sentí parte de un equipo. Y ese empoderamiento que me dio fue fundamental, ¿ya? Eso, dado que la gente que nos escucha, muchos todavía no parten el doctorado o están pensando en un doctorado, yo creo que eso es interesante de recalcar porque uno puede elegir distintos lugares para hacer el doctorado. En particular, yo, por ejemplo, me fui a Cambridge porque el nombre, ¿cachai? Como departamento de matemática, todo muy fancy. Estaba Stephen Hawking al Sí. lado, ¿cachai? Pero me fui a un grupo enorme donde mi jefe era mega ocupado, era fellow de la Royal Society y con el que no hablaba casi nunca. O sea, y era medio angustioso al nivel de que no hablaba con él. Y por otra parte, uno podría decir, pero Héctor, ¿por qué te fuiste a química y farmacia? O sea, como que en tu CV, o sea, si tú quisieras poner, yo estaba afiliado, uno después pone el título del doctorado, pero alguien de afuera podría decir como, pero era buena idea, pero después cuando tú contáis la historia que tenías con tu director de tesis francés, me hace todo el sentido. Entonces yo creo que a veces es verdad que el nombre dice cosas, pero la verdad es que también en la academia, cuando uno empieza a conocer las personas, después el nombre, a veces hay universidades súper pomposas en que no se hizo tanto. Y yo en particular siento que mi tesis de magíster en Chile, en muchos aspectos es mejor que mi tesis de doctorado, porque fue mucho más cuidada, más llevada. O sea, yo publiqué más paper en el magíster que en el doctorado. Y yo creo que en parte era porque había un equipo que me apoyaba. ¿No? O sea, no era solo Rodrigo Soto en Chile, sino que estaba Eric Clemón en Francia. Y o sea, había una cosa multidisciplinar, habían paper en que yo era el líder, a veces no. Y así generábamos un volumen de publicaciones que a todos nos servía. Versus en el doctorado que estaba mucho más sola y yo a veces contaba que hablaba con mi profe mientras esperaba el hervidor. ¿Cachai? Como que a veces lo pillaba y ahí le preguntaba cosas, pero yo sabía que tenía el tiempo en que saltaba la cosita y se iba, ¿cachai? Y siempre estaba de viaje y presentábamos en reuniones de grupo, pero presentaba yo 2 veces al año, porque además había muchos invitados. Entonces a mí me cargaba cuando a veces decían como ya no hay reunión de grupo porque Rey tiene que ir a recibir un premio. Y yo decía, ay, maldición, anda, ahora sí que nunca más hablo con él. ¿Cachai? Entonces yo creo que es bonito mostrar las dos como cara, o las dos, o sea, obvio que hay un espectro de opciones, pero yo que tomé la otra, la fancy, envidio a veces a la gente que tuvo un doctorado feliz Sí, y no, acompañado. sí, yo creo que marca una diferencia. Y marca una diferencia sobre todo en cómo después uno va a enfrentar la academia, ¿ya? Uno tiende a repetir los mismos errores, ¿cierto?, que cometieron con uno, ¿cierto?, a repetir un poco la misma fórmula. Y si uno es inteligente, uno las perfecciona, las mitiga, pero tampoco es tan obvio. La ciencia, ¿cierto?, la academia, es un camino que se va inventando en la medida que uno lo va recorriendo, ¿ya? Es verdad que en algunos países esto está muy institucionalizado, pero aún así depende mucho de las personas, ¿ya? Y,
Y yo creo que una cosa importante en la academia es formar escuela, ¿ya? Es entender en el fondo que el conocimiento no me pertenece, ¿ya? El conocimiento de alguna manera yo lo fui adquiriendo porque alguien lo puso ahí a mi disposición, ¿ya? A través de un libro, a través de una charla, a través de lo que sea, enseñándome. Entonces, como científicos, nosotros tenemos esa responsabilidad también, ¿ya? El conocimiento pasa por nosotros como una antorcha durante un momento. Nosotros lo completamos, lo aclaramos, le agregamos algunas cosas, pero si no somos capaces de pasárselo a otra persona después, a otras personas, la verdad muere con nosotros, ¿ya? Entonces, el hacer escuela, ¿ya? No tiene que ver con publicar paper, ¿ya? Tiene que ver con generar condiciones. Condiciones para la gente más joven, para otras personas que quieren aprender, para que lo puedan hacer. Y yo creo que eso es algo que particularmente la escuela francesa lo entiende, ¿ya? Y algunas personas mejor que otras, por supuesto, ¿ya? Pero yo no concibo la academia ni la ciencia si es que no es en equipo, ¿ya? Si es que no es en esta relación eh, de alguna manera de pasar conocimiento, ¿ya? Entonces, y por suerte tuve esa experiencia y eso es lo que yo trato de replicar, ¿ya? Eh, Porque al final del día creo que esto es como, es como el conocimiento tiene que estar al acceso de todos, ¿ya? Y los que tenemos la posibilidad de ponerlo al acceso, si no lo hacemos, de alguna manera estamos casi cometiendo un crimen. Sí. Y creo que lo conversamos también, de que en Francia además pasa que cuando te volvís director de departamento o directora, que te toca, te mandáis toda la burocracia, que es aún peor que la de acá, pero en el fondo para que todo el resto siga investigando. Y hay una como una rotación. Y creo que lo hablábamos de que en el fondo ser director de centro, que es lo que vayas a hacer tú en el AC3, es también ese, no sé si quiero decirle sacrificio, pero es esta idea de, onda, yo voy a generar las condiciones para que la otra gente, sobre todo más joven, pueda hacerlo como lo hicieron conmigo también. Sí, y es algo, no es un sacrificio, creo, ¿ya? No lo percibo de esa forma, lo percibo como alguien lo hizo para que yo pudiera estar acá hoy día, ¿ya? Entonces, entonces, en algún momento a uno le va a tocar, ¿ya? Y uno lo hace feliz también, porque en el fondo, particularmente acá en Chile, donde estamos, el centro, la C3E acá, ¿ya? Nosotros traemos las visitas, les mostramos el centro, estamos súper orgullosos del centro. Es más bonito. Es súper lindo, el ambiente, todas las cosas. Pero también estamos conscientes que los centros son nuevos en Chile, ¿ya? Es un concepto nuevo, la forma de asociarse entre universidades de manera tan organizada como son los centros basales, es un concepto que no existía quizás hace 15 años atrás, ¿ya? Entonces, y que sigue siendo muy nuevo, ¿ya? Más encima bajo una lógica de competición, ¿cierto?, entre universidades, esto es una especie de oasis, ¿ya? Entonces, hay mucho camino por recorrer y hay mucha institucionalización que crear todavía, ¿ya? Entonces, yo creo que en mi caso yo puedo aportar porque viví este mundo en otra parte, ¿ya? Y de la misma forma como Matías anteriormente, ¿cierto? En base a su experiencia aporta, todos tenemos que ir acá metiendo nuestra experiencia. Pero teniendo súper claro que acá estamos creando de alguna manera la normalidad, porque la normalidad no existe, esto no es normal todavía, ¿ya? Y eso es el desafío, creo yo, en Chile en particular, ¿ya? En el extranjero los centros funcionan hace mucho tiempo, la forma de hacer investigación funciona hace mucho tiempo, es más plug and play. Aquí estamos en el play, ¿cierto? Entonces tenemos que generar ese plug and play todavía. Sí. Y algo que a mí me gusta en particular de la C3 es la buena onda y como, porque de la misma manera que ustedes dicen, creamos esta cuestión, o sea, cuando hablaba con Matías en Puerto Varas, que me decía, cuando postulamos a la C3 era José y puros cabros chicos, ¿cachai? Esa gente profe asistente. Y nosotros todos hablamos de cómo Matías
es súper mega seco. Vean Matías Sañartu en el podcast. Pero eso no quita que uno no agarre para el hueveo al Matías, ¿cachai? O sea, como que esa forma en que ven la dirección de centro, no como este elefante que yo me voy a apoderar. E incluso ustedes decían, como que en el AC3 ni siquiera ha sido necesario ponerse tan de acuerdo cómo vamos cambiando de director, porque es como medio natural que después de 5 años queremos pasarle eh, el mando a alguien más y también generar como nuevos liderazgos, porque en el fondo Matías podría haberse acabronado con la cuestión y que fuera claramente él y que de verdad nadie pensara como, pucha, ¿cómo vamos a reemplazar a este gallo? Pues si todo lo que pasa en el AC3 pasa por Matías, tiene que ver con Matías. ¿Cómo tú sentiste eso? ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que eras candidateable a director? No sé. Bueno, yo creo que todo lo que dijiste es sumamente cierto y eso es lo lindo del centro. ¿Ya? Nuestra gobernanza dice el director dura 5 años. ¿Ya? Eso está en nuestro manual y algo que yo creo que le permite le permite evolucionar al centro. ¿Ya? Una de las cosas peligrosas de cualquier institución es quedarse pegada, ¿ya? Particularmente en ciencia. La ciencia, la tecnología, las condiciones, todo va cambiando tan rápido que también las personas tienen que poder cambiar. ¿Ya? Las gobernanzas tienen que poder cambiar, las visiones, ¿cierto? Tienen que ir mutando con dinamismo. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso fue una de las particulares de este centro. O sea, los que lo fundaron. Yo no estaba entre los Sí, fundadores. porque estaba en Francia también. Yo estaba en Francia. Yo me integré a la Santa María hacia finales del 2018. ¿Ya? Y al centro quizá un año después. ¿Ya? Entonces, soy relativamente nuevo dentro de todo en el centro. Y voy a ser el próximo director. O sea, y eso habla de lo eso habla de cómo el centro entiende, ¿ya? Que aquí esto trasciende a las personas. ¿Ya? En el fondo, el centro entiende acá somos, y todos lo entendemos, somos un equipo. ¿Ya? Y los que hacen que esto funcione, el equipo. ¿Ya? El director, el líder, ¿cierto? Es quien de alguna manera lidera el equipo en un momento y por supuesto le pone de su color y todas las cosas, pero tiene un equipo detrás. Y como bien decías tú, Matías nos ha liderado de una manera espectacular. O sea, y acá yo quiero destacar a Matías. O sea, Matías tiene un liderazgo, y creo, te lo comentaba en Puerto Vara, ¿cierto? Un liderazgo que se gana el respeto a la gente, se ganó el respeto a la gente, ¿ya? Y no tiene que ver con imponer respeto, sino que él se ganó el liderazgo y el respeto que tiene. Por eso tú dices, uno puede tirar la talla con él, lo puede huevear, todas las cosas, y es verdad, ¿ya? Porque eso no le quita ni un centímetro de respeto. Y yo creo que ese ambiente se siente entre todos. ¿Cuándo empecé yo a sentirme candidateable como director? ¿Ya? Bueno, fue bastante, no fue algo yo diría que el, el- el- yo diría que me empecé a sentir candidateable cuando director cuando me lo propusieron. En el fondo, ¿ya? Pero ¿entraste asociado o entraste de titular al tiro? No, yo entré al centro como asociado, ¿ya? Entré al centro como asociado y entré a titular hace un año y algo, ¿ya? Y también se dio porque en el centro nosotros somos aproximadamente 10 titulares, ¿ya? Y hay aproximadamente 2 titulares por línea, ¿ya? Creo que en estos momentos somos 8, ¿ya? Entonces, en la línea de control a la cual yo pertenezco, el titular de la línea, el director de línea, es el actual rector de la Universidad Santa María, ¿ya? Entonces, cuando él asumió la rectoría, él básicamente renunció al centro, ¿ya? Entonces ahí hubo una necesidad de suplir ese cargo de titular y ahí es cuando a mí me proponen entrar como titular. Yo entré como titular y estuve participando, ¿cierto?, con el grupo de titular en la mesa como un año y tanto, pero, pero como digo, la mesa es muy
horizontal, no hay vaca sagrada, no hay elefante raro ni nada. Entonces hay mucho espacio, ¿cierto?, para dar su opinión y para, en el fondo, ejercer liderazgo, ¿ya? Yo creo que eso es una de las cosas que también nosotros em, queremos que ocurra, ¿ya? Los liderazgos son importantes. Los liderazgos son importantes entre los investigadores principales, son importantes entre los investigadores asociados, son importantes siempre, ¿ya? Entonces, los liderazgos se fomentan y dentro de ese contexto empecé a ejercer un liderazgo que después fue valorado, ¿ya? Y cuando tocó, ¿cierto?, que Matías empezara con las discusiones de ya, quién va a ser el próximo director, eh, se dio, ¿cierto?, se propuso mi nombre y, y yo acepté, ¿ya? Quizás sin pensarlo tanto al principio, ¿ya? Ahora que todo el mundo te mete presión. Claro, ahora que se me mete presión, pero no, acepté convencido y es un súper lindo desafío, ¿ya? Y también es un orgullo, ¿ya? Porque la gente que está viendo la grabación no ve el centro, ¿ya? Pero esto es muy lindo, ¿ya? Sí. Y yo quisiera como destacar de Matías que yo conocí a Matías en una charla donde él hablaba primero de fonética o del habla y yo venía después con texto. Y me acuerdo que como que lo presentaron como con el CV, su charla, y yo dije, ¿por qué me toca después de este? ¿Cachai? Como maldición. Y después me presentaron a mí y igual sonaba bien mi CV después. Como que la persona que presentaba estaba súper bien presentando. Pero después me acuerdo que yo sabía que el Matías era director de la C3 y que yo era profe asistente. Entonces, como que en la academia igual hay estas diferencias. Pues, hay uno por un lado, un profe titular, el otro. Y me acuerdo que hablé con Matías y él me habló de una manera muy como que le había gustado mi charla y tenía como genuinamente interés en saber de mí, en conversar más. Y yo nunca sentí que había, primero esa diferencia, como onda de director de centro te hablo, ¿cachai? Que a veces pasa y pasa muchas veces. Y la segunda cosa que me gusta Caleta es que cuando él muestra los proyectos de salud como del National Health Institute, jamás dice como, y este proyecto me lo traje yo, esta cuestión es mía. Siempre habla de que el centro tiene proyectos. Y yo no sé si podría ser tan generosa como para no atribuirme las cosas, que como que yo noto que hay una generosidad ahí. Igual yo creo que pasa con los años. Cuando uno quizás es mujer y joven, tenés tanta necesidad de que no te pasen a llevar que a veces yo tiendo a decir como, cuando soy directora de cosas, digo, yo dirijo esta cuestión. Entonces yo quisiera aprender a ser más Matías con la edad. Sí, pero tú tienes razón, o sea, yo creo que tocaste un tema interesante, o sea, no es lo mismo ser hombre en ciencia que ser mujer, ¿ya? Como que te respetan al tiro un poco así. Exactamente, yo creo que nuestra academia está inundada por un machismo extremo, ¿ya? Tal cual, ¿ya? Entonces siempre va a ser más difícil reivindicar algo siendo mujer porque tienes que decirlo, ¿ya? Te cuestionan menos siendo hombre. Y eso es algo que también yo sentí acá cuando volví. Yo trabajé 10 años en Francia antes de volver y, y fui profesor asociado allá, ¿ya? Y, claro, y me doy cuenta de cómo la academia es más jerarquizada acá, de cómo la academia también evoluciona más lento, ¿ya? Tiene una inercia distinta a la de allá, con el solo hecho que acá no es obligatorio jubilarse a los 65, ¿ya? Eso hace que la academia tenga una inercia que no es positiva, ¿ya? Porque le cuesta a los jóvenes. Le cuesta a los jóvenes insertarse, encontrar un puesto en Chile es complicado, ¿ya? Entrar a una universidad donde la investigación tiene un rol fundamental no es tan simple, ¿ya? Entonces, y eso yo creo que también tiene que ver con un tema de política, ¿ya? Un tema de sociedad, ¿cierto? De cómo nosotros organizamos la ciencia, de cómo los científicos también participamos en nuestra organización, que deberíamos hacer más, ¿ya? Pero también tiene que ver con justamente hacer escuela, ¿ya? Si nosotros, si la gente que piensa distinto no hace escuela, no lo comparte con otras personas, difícilmente también esto va a evolucionar. Entonces, yo creo que eso también es uno de los factores importantes de por qué es importante tener dinamismo en la estructura, ¿ya?
¿Por qué es importante tener la capacidad de cambiar directores? ¿Ya? Por ejemplo, los centros. ¿Por qué es importante que gente joven dirija? ¿Ya? Porque si no vamos a quedar estancados y vamos a seguir en una inercia muy grande y las cosas probablemente van a cambiar más lento de lo que la sociedad nos exige. Sí. Cuando venía en camino desde Santiago, miré como tu CV y decía que había nacido en Tomé. Sí. Esta entrevista va como de atrás para adelante, pero te iba a preguntar cómo fue crecer en Tomé y cómo si nos podía hablar un poco de tu infancia. Ya, mira, nací en Tomé y viví poco tiempo en Tomé antes de irme a Suecia. ¿Ya? Mi papá, mi familia, ¿cierto? Fue muy afectada por la dictadura, ¿ya? Y nosotros nos fuimos cuando yo era muy chico, tenía 4 años, a Suecia, porque mi papá era exonerado político, había estado preso, entonces nos fuimos a Suecia. Y ahí, así que no tengo tanto recuerdo Tomé Pero igual lo cuando ponís como en tu chico. CV, así como Es que I was born y Tomé. sí, porque creo que, no sé, me siento orgulloso ¿En qué año naciste? yo nací en el 81, Ya. ya, nací en el 81 y creo que algo que importante ya, para mí, porque me siento tomecino, ya, yo me siento tomecino, a pesar de que probablemente vivo menos tiempo en Tomé que en otro lugar. ¿Y ¿Ya? pero tus papás eran de Tomé o fue un refugio Tomé? No, Tomé, ellos son de Tomé, Ya. ¿ya? Y todavía viven en Tomé, porque nosotros vivimos en Suecia hasta que más o menos yo tenía 14, nos volvimos y hice la enseñanza media en Tomé, ¿ya? Entonces, mi vuelta a Chile, ¿ya? Fue en Tomé. Y eso yo creo que me marcó muchísimo, ¿ya? Em, Llego a Chile, ¿ya? Que todo muy diferente a Suecia, ¿ya? Perdón, ¿y a qué edad te fuiste a Suecia? A los 4 años. Ya. ¿Ya? Entonces el idioma fue, o sea, para lo difícil que es el sueco, no fue tan traumático porque eres muy No, chico. no, no, no. De hecho, yo podía hablar español cuando me fui, pero el primer idioma que aprendí formalmente fue el sueco. De hecho, fue mucho más traumante volver a Chile para mí, ¿no? Ahí sí sufrí con el idioma, sufrí con las costumbres, pero no sufrí tanto tampoco porque Tomé siendo pueblo chico, la cultura es muy distinta. Llevaba 2 días, no entendía nada de lo que hablaban, pero era amigo de todo el mundo, ya era como, wow, maravilloso. Y fueron muy lindos eso, el haber tenido mi adolescencia en Tomé, ¿cierto? Después cuando estudié en la Universidad de Concepción, yo viajaba todos los días desde Tomé a ¿Cuánto de Concepción. distancia? O sea, ¿cuánto te demoraba ahí? En ese tiempo era como un poquito menos de una hora, Ya. ¿ya? Tampoco no era tan grave, ¿ya? Pero eran en esta micro llena, un camino ahí como entre medio de los cerros y el mar, mucha lluvia también, pero estábamos todos los estudiantes en las mismas, entonces la vida de estudiante en Tomé era muy linda, todo el mundo se conocía. Yo sé que tú no tenías el contrafactual, o sea, tú has vivido una sola vida, así que no sabís cómo comparado con algo más, pero ¿cómo sentís que fue tu vida tan marcada por la política? Porque tu papá incluso había estado preso antes de tenerte. Y se fueron, o sea, o sea, desde que tuviste conciencia, sabíais que estaban en Suecia, no por elección. Sí, yo, por suerte, mis papás no nos influenciaron, ¿ya? Teníamos claro por qué estábamos en Suecia, teníamos claro la historia de que mi papá había estado preso, un tío había estado preso, gente cercana a la familia habían desaparecido, etc. Pero nunca hubo un adoctrinaje por parte de nuestros padres. Entonces, en Suecia sabíamos por qué estábamos ahí, conocíamos la historia, y se hablaba, ¿cierto?, de temas de sociedad. En Suecia se habla mucho de temas de sociedad. Porque además eran muchos chilenos también. Habían hartos chilenos, ¿cierto? Aunque también esa fue otra decisión que tomaron mis padres. O sea, nos insertamos en un ambiente sueco, ¿ya? Entonces, crecimos, crecimos porque tengo una hermana, aunque es 2 años menor que yo, crecimos alejados de la politización, ¿cierto?, de las cosas. Que yo creo que muchos exiliados, o sea, me imagino que incluso como estudiante de doctorado, estoy diciendo que en mi caso,
habían dos formas de vivir un poco fuera de Chile. Había un grupo chileno que estaba pegadísimo con Chile, que onda que tenía DirecTV en la tele y veía el Colo-Colo, que no sé qué, que comía empanadas, que tenía un tráfico de pisco, de manjar, de todo. Y había otro grupo que era como, bueno, estoy acá, estoy en un doctorado y voy a vivir como voy a aprender las cosas, porque si voy a volver a Chile algún día, voy a poder hacer empanadas, o sea, voy a poderme comprar empanadas, ni siquiera las tengo que hacer. Entonces no tengo para qué estar haciendo empanadas una vez al mes aquí. Entonces me imagino que con el exilio es aún más profunda esa idea. O sea, debe haber gente que de verdad está todo el tiempo mirando noticias y yendo a actos o juntándose con otros chilenos, y hay otros que deciden quizás como, bueno, estamos aquí y vamos a tratar de que nuestros hijos se inserten en este ambiente. Claro, eso es absolutamente así. O sea, ahí tuvimos suerte. O sea, no sé, no digo si suerte, pero en nuestro caso, mis padres, ¿cierto?, decidieron, en el fondo, no meternos en eso y que nosotros viéramos por nuestra cuenta en la medida que fuéramos creciendo, ¿ya? Eh, el- el- yo creo que eso nos permitió tener una niñez, ¿cierto? Muy normal para lo que se vivía ahí, ¿ya? Porque también en Suecia, ¿ya?, existían estos como guetos de chilenos, ¿cierto?, de refugiados, donde era como un mini Chile, ¿cierto?, ¿ya?, pero viciado también porque no era Chile, ¿ya? Entonces, nosotros de alguna manera crecimos un poco ajeno a eso. Y eso también nos permitió, por lo menos en mi caso, me permitió hacerme mis propias ideas al respecto, ¿ya? Entonces, cuando volví a Chile y se empezó a dar la oportunidad de participar en política, ¿ya?, eh, empecé a participar, ¿ya? Y empecé a participar desde ideas que, por supuesto, estaban influenciadas por la casa, pero con ideas que yo pude desarrollar libremente, ¿ya? Entonces, y más encima, después entrando a la Universidad de Concepción, que es una universidad Súper muy política. politizada, ¿ya?, en donde no hay tabú, ¿cierto?, no hay problema en hablar de política. Eso también fue algo agradable, ¿ya? Y yo creo que la política es importante, ¿ya? O sea, es súper importante. La política te ayuda a aprender, ¿cierto?, a discutir, a debatir, a generar liderazgo y te obliga a conversar, ¿ya? La política bien entendida es lo que ejercemos todos los días, básicamente, en cualquier situación, ¿ya? Entonces, evitarla, ¿ya?, es imposible. Entonces, lo mejor es aprender, ¿cierto?, a cómo llevarla. Igual hay gente que piensa que como científico o científica uno debería tratar de ser lo más neutral posible. Eh, pero sí, pues, pero incluso el quehacer científico se ve afectado por o no políticas que nos ayuden a hacer ciencia. Entonces yo creo que no, de la misma manera en que no da lo mismo quien sea presidente, uno tiene todo el derecho, encuentro, de decir cómo en mí, como persona y como científica, puedo hacer campaña abiertamente, por ejemplo. Por supuesto, o sea, estamos hablando de hacer escuela, ¿ya? O sea, hacer escuela es generar condiciones, y generar condiciones es hacer política, ¿ya? En el fondo, cuando yo organizo a mis estudiantes de cierta forma y distribuyo los fondos de mis proyectos, yo estoy tomando decisiones, ¿cierto?, que las puedo tomar de una forma o de otra, ¿ya? Y eso es hacer política. Y si quiero irme a gran escala, ¿ya?, cómo se financia la ciencia. Si queremos tener injerencia en eso, tenemos que participar, ¿ya? Y yo creo que a los científicos nos falta involucrarnos, nos falta tomar postura, ¿ya? Y yo creo que la neutralidad, esto de no involucrarnos, es una posición cómoda, ¿ya? Es una posición cómoda y, y responsable, ¿ya? Yo creo que tenemos que involucrarnos. Si esta es nuestro quehacer de vida, ¿ya? Y si no nos involucramos nosotros, ¿quién se va a involucrar? Sí. Me acordé fui a Japón el año pasado y di una charla, y en el fondo lo que yo hago es como procesamiento del lenguaje natural para mejorar listas de espera, como para agilizar ciertos procesos. Y entonces como que le explicaba un poco en Japón, en Tokio, así como esto es lo que hago, no sé qué. Y un japonés, muy formal obviamente, me dice como, pero ¿tiene alguna chance esto de como de que se va a usar?
Y yo me acuerdo que le respondí, mira, mi presidente es más joven que yo, ¿cachai? Tiene tatuaje en los brazos. Como que yo me siento como que me siento que puedo llegar a ciertas esferas de toma de decisión, sobre todo cuando uno tiene como evidencia. Entonces sí, pues cuando uno se resta de la conversación política y quieres como solamente escribir el paper en inglés, te perdí un montón de cosas que yo creo que es lo más bonito. O sea, sobre todo como viviendo de tu historia y quizás la mía, como que tener ese mini poder de hacer algo para cambiar, para mejorar la vida de un círculo que es más allá del mío y el de mi familia cercana, es súper potente. Sí, es potente o sea, eh, la sociedad necesita cambiar en muchos aspectos, ¿ya? Nosotros, los académicos, pertenecemos a un grupo de gente que tiene un montón de privilegios, desde el sueldo La a flexibilidad. la flexibilidad, al ambiente de trabajo, a un montón de cosas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad social y moral, ¿cierto?, de liderar cambio, ¿ya? Más encima pertenecemos al grupo de las personas más educadas del país y educadas muchas veces con fondos públicos Tal también, o cual, po. sea, con los impuestos de todo el mundo, Sí. ¿ya? Entonces, no es lógico que nosotros no ejerzamos roles de liderazgo a la sociedad, ¿ya? Y si nos cuesta, tenemos que aprender a hacerlo. Sí, muy de acuerdo. Ahora quiero hablar de tus proyectos, pero quería contar un poco cómo nosotros dos nos conocimos, de que estábamos en una mesa y yo conté por qué me había ido de la física, porque en el fondo no quería estudiar la esfera que cae, que es una ecuación diferencial. Y tú ahí me dijiste como, esos son los tipos de problemas que a mí más me gustan. Y yo cuando hablábamos, o sea, muy chistoso y todo, pero yo pensaba que tú eras como uno más del centro, o sea, no me imaginaba que iba a ser director porque me pareciste muy teórico para, como, porque yo me imaginaba la C3 como este centro basal que produce proyectos también. Y nada, pues no había cachado tu parte que te gusta la ecuación, pero igual te gusta como que tener constricciones del mundo real. Entonces quizás cuéntanos como a qué te dedicas y qué tesis dirigí. Sí, mira, para empezar, soy uno más, ya, sí, soy uno más, sí, es tal Porque yo cual, ¿ya? hasta me burlé de ti, pues. O sea, como la buena así como recién conociéndote y yo riéndome No, de lo teórico. pero ese es el ambiente del centro, ¿ya? Yo creo que lo estamos haciendo bien cuando uno no se da cuenta en una mesa quién es el director y quién no, ¿ya? Sí. Así debería ser, ¿ya? A nivel de investigación, claro, a mí me encanta la teoría, ¿ya? Me encanta la teoría, pero como dices tú, también me gusta ver cómo funciona, ¿ya? Y eso no siempre fue así, ¿ya? Yo hice mi doctorado en este laboratorio de química farmacia en termodinámica, muy abstracto, pero después me fui a trabajar y ahí hice mi carrera de académico, empecé mi carrera de académico en la Escuela Normal Superior de Micromecatrónica de Besançon, ¿ya? Y ¿Eso particular, dónde queda? Besançon queda al lado queda muy cerca de Dijon, queda como en el noreste, ¿ya? No muy lejos muy cerca de Lausanne, de hecho, de Suiza, está muy cerca de la frontera con Suiza. Entonces ahí me fui. Debe decir se come bien, pero se come bien en todo Francia. Se come muy bien ya. Me fui, ¿cierto?, a trabajar a la Universidad de Franche-Comté y al centro de investigación que estaba en esta Escuela Normal Superior de Micromecatrónica y particularmente a un centro de investigación que se llama FEMTO, que es el número de gente el más grande de Francia. Y ese es un centro que trabaja con em, nanotecnología, nano y microtecnología, ¿ya? Tanto a nivel mecánica, como a nivel de óptica, como a nivel de dispositivos. Hay 4 departamentos grandes. Y yo llegué al departamento de micromecatrónica. Y ahí son casi puro mecánico y había un pequeño grupo de controlistas. Ya, ahí llegué yo. Entonces, en ese centro me vi expuesto, ¿cierto?, a tecnología de vanguardia, ¿ya? A los actuadores micromecatrónicos, a los sistemas piezoeléctricos, a la microrobótica. Entonces, de primera fui un poco reticente, ¿cierto?, a meterme en eso, porque te obliga a aprender y a meterte en. Como todos los teóricos, nos da miedo meternos en el laboratorio porque sentimos que vamos a tocar algo y se va a romper, ¿ya? Entonces tenía ese miedo al principio, pero con el tiempo se me fue pasando ese miedo y empecé a entender cómo funcionaba esto. Entonces cuando me vine a Chile, llegué acá a la Santa María,
nadie hace sistema hamiltoniano a puerto ni control de sistemas termodinámicos acá. Entonces dije, ya, puedo hacer esto a nivel teórico, pero tampoco existe micromecatrónica, o sea, control de sistemas micromecatrónicos. Entonces lo vi como una oportunidad. Y postulé, llegando a Chile, a un proyecto Fondesit, ¿no? Que era control de sistemas micromecatrónicos ocupando formulaciones hamiltonianas a puerto. Me lo gané y construí o implementamos un laboratorio de micromecatrónica. Ya tenemos ahí una mesa óptica con actuadores piezoeléctricos, sensores así muy, muy bonitos que controlamos, ¿cierto? A nivel micrométrico las vibraciones y las dinámicas y todas esas cosas. Entonces ese laboratorio se instaló y ahora en un segundo proyecto Fondesit, ¿ya? Que empezó este año, el año pasado en realidad. Esto lo expandimos y ya el segundo proyecto en sistemas micromecatrónicos, pero ya no con el actuador, sino que actuando placas bidimensionales y estudiando ahora no solamente el control del aspecto mecánico de los sistemas micromecatrónicos, sino que también los aspectos termodinámicos. Entonces ahora estamos en sistemas dos dimensionales, ¿ya? Descritos ahora por ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Estamos estudiando el acoplamiento termomecánico, ¿ya? Le hemos puesto actuadores térmicos a nuestro sistema, tenemos actuadores mecánicos, hemos comprado sensores térmicos y estamos viendo los dos problemas, el problema de ya cuando estreso mi sistema, ¿cierto? Mecánicamente, como térmicamente se va perturbando, y al revés, si lo estoy perturbando mecánicamente, a ver si térmicamente lo puedo controlar, ¿ya? Entonces estamos haciendo harto control de forma ya y de vibraciones. Y en ese aspecto estamos asociados, trabajamos juntos con un investigador acá también del centro, que es Marcelo Soto, que trabaja en sensado por fibra óptica, y estamos instrumentando estos sistemas con fibra óptica para tener mediciones distribuidas, ¿cierto?, de los distintos fenómenos físicos. Justo te iba a preguntar eso, si como que en el fondo te has vuelto más un experimentalista o tu grupo, o en realidad colaboras con gente que te apoya más en eso. Mi grupo se está volviendo muy experimental, porque eso atrae a los estudiantes también, ¿ya? Los estudiantes se entusiasman con eso, ¿ya? Y eso también atrae a los estudiantes y también le da un impacto en otra dimensión a la investigación, ¿ya? Yo colaboro desde que me vine de Francia, porque se dio una cosa bien entretenida, o sea, no entretenida, pero se dio una circunstancia, ¿ya? Me vine de Francia y muy poco tiempo, o sea, vine, estallido social, ¿ya? Entonces ya toda esa perturbación, estallido social, y después pandemia. Entonces, como en la pandemia pasamos todo a Zoom, y en Francia también, fue como que nunca me fui. Seguía trabajando con ellos y tenía todavía estudiantes de doctorado allá, y rápidamente firmamos acuerdos de cotutela. Entonces, hasta el día de hoy, todos mis estudiantes de doctorado pasan un tiempo acá y un tiempo en Francia, ¿ya? Actualmente tengo 2 estudiantes de doctorado en Francia, ¿ya? Y tengo otros acá, pero están fluyendo así, ¿ya? Entonces, no ha sido difícil implementar la parte teórica acá, porque tenemos como laboratorios medio espejo, ¿ya? Que se complementan. Y a través de financiamientos como Proyecto ECOS, ¿ya? Tenemos mucho intercambio con el grupo que yo tenía en Francia, ¿ya? Yo recibo estudiantes de ellos reciben estudiantes míos, ellos vienen para acá, nosotros vamos para allá. Entonces nunca hemos perdido esa conexión. Y eso ha sido súper positivo también para mis estudiantes, ¿ya? Porque yo viví la experiencia de la cotutela, ¿ya? Y ellos también la están viviendo, ¿ya? Entonces, para nosotros como universidad es importante poder producir doctores y buenos doctores, pero para el estudiante es muy importante tener la experiencia. Entonces esto es un win-win en el fondo. Y así es como se ha estructurado el grupo, ya se ha estructurado con muchísimo apoyo de mis colegas franceses. Y en eso también, o sea, mis colegas franceses, el grupo que tenía en Francia, cuando me vine, fueron los que más me apoyaron. O sea, la venía acá, yo me vine de Francia, pedí un permiso, ¿ya? O sea, congelé mi puesto ya durante mucho tiempo, ya durante 3 años, y tenía la perspectiva podría haberlo congelado por 10 años, ¿ya?
renuncié cuando decidí quedarme acá, pero en todo esto mi grupo de allá me apoyó 100%, o sea, me dieron todas las facilidades para venir y después me dieron todo el apoyo para que yo pudiera instalarme rápido. Entonces, eh, cuando hablamos, volviendo delante al tema de formar escuela, así es como tiene que funcionar. O sea, si a uno le va bien, al grupo le va bien y da lo mismo dónde, ¿no? Al final lo importante es que nos vaya bien, ¿cierto? Sí, muy bien. Estamos terminando, hemos hablado un montón de cosas. Sí. Y te iba a preguntar si tenéis recomendaciones. Pueden ser académicas, pueden ser así como yo sigo este libro, este video, este curso, lo que sea, o cosas así más paganas. Recomendaciones, yo creo que recomendaciones, a veces es difícil dar recomendaciones porque uno se sabe las recomendaciones que hay que dar, pero no son siempre las que uno siguió, ¿ya? Pero yo creo que en el fondo hay que tratar de disfrutar lo que uno hace, ¿ya? Eso sé que suena como muy sui generis, ¿ya? Pero es verdad, o sea, el, eh, a veces uno tiene miedo a tomar decisiones, ¿ya? Tiene miedo a tomar decisiones porque, eh, no sé, el entorno te dice esa es una mala decisión, ¿ya? Eso no es la forma en cómo se deberían hacer. Eh, Cuando yo me vine de Francia a Chile, todo el mundo me dijo, quédate en Francia, no te vengas a Chile, te vas a venir a esto o lo otro, ¿ya? Yo creo que la única persona que me dijo, vente fue mi mamá, ¿ya? Y Que no tenía, podemos confiar que no ciegamente. podemos fue objetiva, ¿ya? Sí. Pero yo me quería venir, ¿ya? Yo me quería venir por mi razón, entonces yo creo que uno tiene que escucharse a sí mismo, ¿ya? Tiene que tener la valentía de escucharse a sí mismo y preocuparse de lo que uno quiere hacer, porque de lo que uno lo hace feliz, ¿ya? No es fácil escucharse a sí mismo, ¿ya? No es fácil, uno tiene un montón de presiones, ¿ya? Que hace que muchas veces uno se vea muy influenciado o presionado por el entorno. Pero nosotros somos responsables de nuestra felicidad y por eso hay que hacer un gran esfuerzo de conectarse con uno mismo y escucharse uno mismo, ¿ya? Tenerse confianza y por último, si me equivoco, el error fue mío, ¿ya? Y lo puedo corregir, nada es irreversible, ¿ya? Así que yo creo que ese es un consejo, ¿ya? Que no es fácil de seguir, ¿ya? Pero creo que es importante al final del día porque es lo que nos permite también dormir tranquilo, ¿ya? Y lo otro, para la vida cotidiana, o sea, en el ámbito académico, yo creo que es importante tener algún tipo de rutina, ¿ya? Que no implica necesariamente levantarse a las 6 de la mañana y hacer cosas, pero tener una rutina, ¿ya? Y ver esto como un trabajo. ¿Sí? Cuando uno está trabajando en ciencia, no sé, 9 de 10 veces esta cuestión no funciona, pero no importa, esto al final del día es una pega, ¿ya? Es una pega y siendo sistemático y rutinario uno resuelve los problemas, ¿ya? Em, Entonces tu rutina, yo me acuerdo que tu rutina es como que estudiáis en las mañanas, o leéis paper o algo así. no, de hecho mi rutina es generalmente en las mañanas trato de hacer, o sea, me encanta salir a correr, ¿ya? En las mañanas trato de salir a correr, ¿ya? Me levanto temprano, voy a correr y, y eso, y trato de que no verme absorbido por la pega, que es fácil, ¿ya? Es fácil cuando uno está en esto, obsesionarse, ¿ya? Yo creo que obsesionarse es malo, ¿ya? Creo que eso es muy malo. Y bueno, y no sé, lo otro que me ha funcionado mucho a mí es escuchar al resto, ya, el entender que en mi caso toda la investigación que hago no es producto mío, ¿ya? En el fondo un esfuerzo de equipo, ¿ya? Mis estudiantes son fundamentales, ¿ya? O sea, la discusión con ellos es fundamental, la discusión con mis colegas, la colaboración con mis colegas. Nunca he escrito un paper solo, ¿ya? Y no tengo intención de hacerlo porque creo que ¿para qué? Si voy a estar trabajando solo, mejor me dedico a otra cosa, ¿ya? Entonces, yo creo que eh, tener un equipo, el alimentar un equipo, el cuidar un equipo, ¿ya? Tener un grupo de gente con quien discutir y trabajar, es un privilegio que nosotros tenemos porque lo podemos elegir, ¿ya?
Entonces, yo creo que eso es importante valorarlo. Sí. Se me mezclaron los cables. El que estudia en la mañana es Jorge Silva. Jorge Silva. Sí. Y sabes que con tu primera recomendación me acordé de una que yo di hace poco, de que cuando yo era más chica, inexperta y no sé, distinta, yo era muy brígida, así como quiero irme al mejor lugar. Si puede ser con alguien que ganó el Nobel, para allá voy, ¿cachai? Y tengo una estudiante súper buena ahora y que me dijo, profesora, que yo creo que mi salud mental no me da para irme a un lugar muy, muy exigente. Yo necesito como... Y lo encontré tan sabio de su parte y decía como este cabro sí le sabe, ¿cachai? Porque incluso cuando yo me estaba yendo al doctorado tenía otro amigo que él solo decía yo me voy a ir a lugares donde no haga mucho frío, porque yo soy friolento. Y yo lo encontraba así como, es que me estáis weyando, como que, ¿cómo no vaya a priorizar una cosa que es la academia, es la excelencia, ¿cachai? Entonces yo creo que estas situaciones me han enseñado de que es súper bueno, primero conocerse, como tú decías, y como escucharse, como onda, esta cuestión me hace sentido, y quizás no pensar que porque es una universidad top o porque es alguien que tiene buen CV, esa persona te va a acompañar, va a hacer escuela contigo. Yo creo que es tan bueno como si si tenés la posibilidad, ojalá que durante tu estudio en Chile haya una colaboración como la que tú haces con tus estudiantes, que te permita empezar como a meter los dedos, así como si uno cuando va a la playa, cachar cómo se mueve. ¿Me gusta la escuela francesa o me gusta la gringa? ¿O me gusta esta cuestión? ¿Cachai? Me veo, en mi caso tuve la suerte de ir a Chicago muy chica en el pregrado y me di cuenta que yo no quería ir a Estados Unidos. Así como que fue como, aquí no, ¿cachai? Y esa experiencia ayuda tanto después para tener las patitas un poco después de decirse, es que esto es lo que yo quiero para mí. Así me imagino que era un grupo más chico. Sí, y hay otro aspecto importante que quizás no es para el estudiante de doctorado, pero sí para el investigador joven, ¿ya? Muchas veces cuando ya somos estudiantes de doctorado o investigadores muy jóvenes, nos gustaría trabajar con los tipos más secos, ¿ya? Sí. Con los rockstar, ¿ya? Pero trabajar con un rockstar es complicado, generalmente uno va a trabajar para el rockstar, ¿ya? Y eso está bien ya en cierta etapa de la vida, pero es importante trabajar y hacer equipo con gente como uno, ¿ya? Por mucho que a lo mejor cueste y uno no tiene cierto la confianza del rockstar que te dice eso está bien, a esto, a lo otro, esos son los colegas con los que uno puede llegar muy lejos, ¿ya? Porque el rockstar ya está en la cúspide de su carrera, le quedan poco tiempo más y no va a tener esa flexibilidad que tiene alguien joven, ¿ya? De hecho, siempre le digo a mis estudiantes, tus colegas con los que estás haciendo el doctorado van a ser tus colegas cuando tú ya tengas, no sé, 40 y estés insertado en la academia. Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Es importante creerse el cuento y creerse el cuento en el sentido, hay otra gente como yo, que son tan buenas como yo, y aunque no sepamos todo, tenemos mucho tiempo para descubrirlo, ¿ya? Y siempre es más rico hacerlo en conjunto, ¿ya? Y yo creo que eso, en mi caso, me ha funcionado muy bien. Yo adoro a mis directores de tesis, les tengo un respeto enorme, pero mis colaboradores son gente que está más de mi edad y con los que partimos más chicos y hoy día estamos todos más grandes ya y tenemos mucho también, podemos proyectarnos mucho, o sea, varios años más hacia adelante y yo creo que es una decisión que uno toma temprano en la vida. ¿Ya? Sí. Y quería dar un consejo que es como que parece que se cae de maduro, pero yo me he dado cuenta que no solo en la academia, sino que como lo que rodea a la academia, quizás como funcionarios y funcionarias de centro y de universidades, pasa que se da mucho como esto de ser buena persona cuando me están mirando, ser buena persona con la persona que está más arriba que yo. Y lo que yo como que me he vuelto casi experta es tratar de cachar la gente que es buena cuando no la están mirando y cuando es con gente de la misma o más abajo. Entonces yo creo que hay que tener ese ojo, porque es fácil como tratar de ser como rápido y disciplinado con tu jefe, con tu director de tesis o cosas así, pero el tomar en serio a tu compañero o compañera de puesto, ¿cachai? Que están a la y como esa interacción que además es mucho más rica, porque usualmente esa persona tiene más tiempo que tu director o directora de tesis, eh, uno no sabe lo que se va a encontrar ahí, lo que pueden crecer de manera horizontal. Mm. Sí, absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que el,
en nuestro ámbito, como también es competitivo y todo, a veces se nos pierde un poco ese foco, ¿ya? Pero si alguien está haciendo un doctorado, ¿ya? Yo estoy haciendo un doctorado, él está haciendo un doctorado, ninguno de los dos es tonto, ¿ya? Y los dos probablemente tienen más o menos los mismos objetivos, entonces no es una mala inversión, ¿ya? Incluso desde un punto de vista así como de lo que pueda pasar a futuro, aliarse con alguien que es como uno. Es como, si somos dos, vamos a llegar más lejos que si somos uno. Ahora, claro, el otro tema es un poco también el ser persona, ¿ya? Eso va más allá de la academia, ¿ya? Yo creo que eso es un tema que tiene que ver con, con sentido común, que falta muchas veces, Sí. ¿no? Y también cuando hablo de funcionarios y funcionarios, es súper importante porque, por ejemplo, este podcast nace de yo yendo a conversar con las periodistas del IMFD, que es Paula y la... ¡Ay, se me está olvidando! Bacho, Pamela. La Pamela me edita este podcast. ¡Oh! Pamela, tuve un lapsus. Pero la cuestión es que si nosotras no fuéramos amigas, además de cómo colaborar, esa oportunidad de decir, ¿sabéis qué? He pensado que me gustaría hacer un podcast y las chiquillas al tiro, así como, sí, obvio que sí. Y lo lindo que es como llegar a la C3, hacerme amiga de las periodistas de acá y decirle, y que ellas naturalmente dijeran, ya, pero ¿por qué no hacemos videos también? Y yo, no es muy difícil, no es tan difícil. Entonces yo creo que ahí te das cuenta de que no es solamente también cuando te salís de tu cajita de soy investigadora o soy profe y te empezáis a colaborar de manera más intensa con la gente que te rodea, gracias a que tenemos centros, o sea, gracias a que le podemos pagar a personas profesionales que no son de ingeniería, hace que aparezcan estas oportunidades que quizás no podríamos, o sea, nosotros dos solos no podríamos estar haciendo un podcast. No, no. Y lo otro también es que bueno, lo que haces tú, por ejemplo, ¿ya? Esto, el tema del podcast, ¿ya? Es una forma justamente también de querer cambiar las cosas, o sea, el ejercer un liderazgo, ¿ya? Aprovechar ciertos talentos que uno tiene para producir un cambio, ¿ya? Y de alguna manera mostrarle a las personas aspectos que quizás no serían capaces de darse cuenta de otra forma. Entonces, tú podrías estar escribiendo papers, diría alguien, ¿ya? Pero la verdad es que este tipo de instancias, y por eso muchas gracias Jocelyn por esto, son fundamentales, ¿ya? Y no es distinto al investigador, a la persona que va a hacer política, que va a defender una idea a otra parte, o que trata de visibilizar las cosas que nosotros hacemos en otras instancias. O sea, si todos asumimos esa responsabilidad, ese rol, realmente vamos a producir un cambio. Entonces, gracias y felicitaciones. No, a mí me mueve un montón lo de democratizar el conocimiento y cuando sé que hay casi 1000 personas que ponen campanita en este podcast, me doy cuenta que es más gente de la que va a una charla que la con la que yo interactúo, que las de mi clase. Entonces, claramente hay un público más grande que el que uno puede interactuar en el uno a uno. Así que, y además queda como para siempre, eso me gusta. Para que no nos arrepintamos después, pero encuentro que es muy bonito que yo diga como, yo estaba embarazada y estaba grabando el podcast hasta el prenatal. Así como que me va a gustar pensar como, eso hacía, pues, ¿cachai? Eso hacía esos meses. Así que, muchas gracias, Héctor. No, gracias a ti. ¿Pensaste tu canción? Sí, la pensé. Yo creo que lo que más estuve pensando estos días era la canción. Hay gente que me dice, me cagaste con lo de la canción. Hay gente que he tenido que pedirle después la canción, como, sé que yo todavía no he elegido mi canción, ya, pero tú dila. Sí, la canción Learning to Fly de Pink Floyd, esa fue la que al final elegí. Súper bien. Ya pues, y estamos terminando, podemos hacerle a la cámara. Muchas gracias C3 por este especial que termina aquí con Don Héctor, y quizá vamos a hacer más en el futuro, pero estos van a ser 4 capítulos que van a estar con video y en Spotify, así que... Y Jocelyn, muchísimas gracias a ti, esto fue súper entretenido, sí. ¿Ya? Y sé que no solamente para mí, sino que para todos, y te agradezco en nombre de toda la C3, ¿ya? Esta tremenda oportunidad para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Adiós, chao. Chao.